Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Regresamos con su programa de Experiencia Contable. Agradecidos por que esté con nosotros en este programa donde vamos a tocar un tópico muy interesante y muy necesario para los contadores privados, los contadores públicos, el público en general, empresarios, emprendedores, profesionales independientes. Quisiera recordarles que Experiencia Contable se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche a través de Radio Costa Rica en los 930 AM. Puede escucharnos y vernos también en las redes sociales por www.radiocr.net, en Facebook Live de Radio Costa Rica. También puede seguirnos en nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube como Experiencia Contable, suscríbase a nuestro canal y vea ahí todos nuestros programas donde hallará de su interés sin duda. Experiencia Contable es un programa totalmente independiente, es patrocinado por ABN Contadores y le damos las gracias por estar con nosotros. Conéctese con Experiencia Contable y comparta junto a nosotros conocimiento, experiencia y amistad. Eterly Núñez e Ivette Barbosa le damos la bienvenida. Gracias, nuevamente estamos en su programa Experiencia Contable, tocando tópicos generales de lo que es la contaduría pública como privada. El día de hoy traemos un tema muy polémico, digámoslo así, desde el punto de vista contable, porque siempre cae la responsabilidad o está la consulta o la pregunta, ¿quién es el responsable real de la confección de los estados financieros con base en NIF? ¿Es el CPI, el contador privado, o es el CPA, el contador público autorizado? Entonces siempre se vienen estas dudas tanto de los dueños de empresa como de los que requieren un servicio de alguno de los dos contadores, o a veces hasta del mismo contador. ¿Hasta dónde está mi alcance en lo que es la confección de estados financieros? Cada uno de los colegios han tomado su tiempo para determinar cuáles son las funciones del contador público como del contador privado, porque realmente, aunque en Costa Rica existen dos colegios, está muy marcada la responsabilidad de cada uno. Entonces, el contador público tiene fe pública a nivel de lo que es revisión, auditoría, certificaciones, y el contador privado de la ejecución, la confección de estados financieros. Me permití imprimir un documento que viene del Colegio de Contadores Públicos, donde indican las generalidades de las funciones del contador público autorizado, donde nos indica que el contador público autorizado es de fe pública y puede realizar labores que son algunas de gran importancia, como son la certificación
de toda clase de estados financieros y contables, como lo son los balances, liquidaciones, estados de pérdidas y ganancias, estados patrimoniales, distribución de fondos y todo lo que encierran los estados financieros. Pero la clave es certificación. En ningún momento está diciendo confección de estados financieros. Certificación de efectos tributarios, certificación de ingresos, certificación de egresos, certificación de rentas para cálculos de patentes municipales, auditorías externas, servicios relacionados, consultoría financiera, contable y tributaria, y fungir en departamentos de auditoría interna de organizaciones del sector público como privado. En resumen, las funciones del contador público es certificar, es evaluar, es auditar, es validar. Y si nos vamos al punto de vista de estados financieros, el contador público certifica y da fe pública de esos estados financieros están realizados de manera correcta desde el punto de la base NIF. Entonces, ¿quién es el que realmente ejecuta los estados financieros? El contador privado incorporado. Igual, en la ley 1269, que es la ley del Colegio de Contadores Privados, da una serie de listas en lo que habla en el artículo 4, capítulo único, donde nos habla del ejercicio profesional de lo que es el contador privado. Y vienen una serie de listas de lo que realizamos los contadores privados, que está de planeamiento y formación de presupuestos, organizaciones de sistemas contables en empresas privadas, presentación de servicios contables interinos, verificación de cuentas para efectos internos en la empresa, asesoramiento a entes privados en aspecto técnico de la administración de negocios desde el punto de la vista contabilidad y otras actividades propias de la contabilidad privada. Cualquier otra actividad de acuerdo con la ley o reglamento que se le asigne de modo exclusivo a contador privado. Entonces, si vemos las dos determinaciones o funciones, tanto el contador público como privado, son completamente diferentes. El alcance es, desde el punto de vista de ejecución del contador privado como el contador público, es su validación. Es importante el tema de hoy en vista de que si bien los contadores privados, tanto como los contadores públicos, tienen muy diferenciado cuáles son sus responsabilidades u obligaciones, el público en general a veces se presta para confusión en temas que para ellos son novedosos. Por ejemplo, nos hacían un comentario hace unos días sobre que si el contador público era el que trabajaba a nivel de entidades del Estado solamente, o sea, como el IMAS u otras instituciones, ministerios, el mismo gobierno en general, los tres poderes de la República, para resumirlo, y que el contador privado, que era la función que tenía, entonces dedicarse solo a la empresa privada. Entonces la separación que hace cierto público es que el contador público es para entidades públicas, el contador privado es para la empresa privada. Bueno, ya en un programa como este y en otros comentarios que ya se han venido haciendo en diferentes medios, se han estado aclarando más que para el contador privado o el contador público, para los usuarios de los servicios de los contadores, sea este público o privado. Es allí donde este programa quiere ahondar en ayudarles a comprender a quién debemos acudir para este o aquel tipo de servicio que yo requiero como profesional independiente o como empresario. Exacto, en lo que es la práctica y lo que es tal vez la gente que no conoce contabilidad o las personas que no conocen realmente este tema, siempre han considerado que el contador privado es el que trabaja en empresa privada y el contador público es el que trabaja en el sector público. Lamentablemente este error también se da dentro del sector público, que considera que sus contadores no deberían ser contadores privados, pero realmente el contador privado es aquel que ejecuta desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de dominio de cuentas, de análisis de cuenta a nivel de contabilidad, va a ser el contador privado. Pero el tema aquí fuerte es
¿quién es el responsable de preparar los estados financieros de una empresa con base en NIF? O sea, los estados financieros en diferentes sistemas de contabilidad, yo a la fecha no he visto ninguno que me haga la comparación como realmente las NIF lo están solicitando, que es el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios de patrimonio, flujo de efectivo y las notas de los estados financieros. No hay un sistema contable actualmente, y si me equivoco que alguien me corrige en redes sociales, que me emita esos 5 estados financieros, que realmente yo le dé un clip a un sistema contable y me lo tire, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vino la adopción de las NIF, realmente los que fueron capacitados en una primera instancia fue el sector de contador público. Entonces, al estar ellos capacitados, se dio una mala costumbre, yo lo podría decir así a nivel de práctica, que el contador privado emitía los estados financieros de un sistema y el contador público, cuando hacía la auditoría o hacía una asesoría, le convertía los estados financieros al nivel de NIF. Los que estamos en práctica sabemos que esto lamentablemente se dio por muchos años. Ahora viene el Colegio de Contadores Públicos y yo siento que está ejerciendo más a nivel de calidad, solicitando que el contador público no sea juez y parte, porque realmente ¿quién es el responsable de los estados financieros? De ejecutarlos, que salgan en forma y fondo de la base NIF, basándonos en la NIC 1 para lo que es la presentación, es el contador privado, que tiene que entregarle al contador público para que el contador público audite los estados financieros. Entonces, lamentablemente hubo mucho tiempo en que se acostumbró a que el que realizaba esos estados era el contador público, pero todos los contadores privados que tenemos años de práctica sabemos que eso está mal. O sea, realmente el que hace los estados financieros con base en NIF es el contador privado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como contadores? Capacitarnos, estar al día con la normativa, llevar los cursos que necesitemos para presentar esos estados financieros, porque realmente somos los responsables. NIC 7, flujo de efectivo, es un estado financiero que yo sé que a muchos contadores les ha costado, pero tenemos que aprender a realizarlo. No podemos decirle a un contador público, le hago 4 estados financieros, pero usted hágame el flujo efectivo, o le hago el estado de situación, el estado de cambios, de resultados, pero usted hágame las notas y hágame el flujo efectivo porque yo no sé hacerlo. Entonces, o nos capacitamos o les decimos a la empresa donde trabajamos que nos capaciten, pero realmente la responsabilidad es del contador privado. Un comentario, o más bien una consulta que está haciendo Manu MP, voy a tocar un poco sobre el tema de la actualización del contador privado y el contador en general. Él hace una pregunta, que qué libros de texto me recomiendan para actualizarme un poco en contabilidad. Y un apreciable amigo, Jorge Montoya, le indica que el CECAP, el CECAP sabemos que está dentro de la organización del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que está siempre actualizando al contador privado. Y sobre este tema de los estados financieros, en base a las normas internacionales de información financiera, nos lleva al tema de que obligatoriamente el contador privado tiene que estar actualizado en este tipo de normas. ¿Y para qué más? Haciendo un puente aquí, utilizar el CECAP, que es parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, para que todos los contadores de este país privados se actualicen en este tema. Y algo que mencionabas, recordemos que en el pasado era muy usual que la auditoría llegara a una empresa y los contadores públicos hacían los estados financieros. Es que sí, no podemos, como dicen, tapar la realidad. O sea, tenemos que, tal vez algunos contadores públicos dirán, jamás yo hice eso, ¿verdad? Pero los contadores privados que tenemos muchos años de estar en la práctica, sabemos que cuando empezaron las NIF, realmente los contadores privados, como dicen, los que nos graduamos del 90 al 2010, y todavía hay gente que está saliendo sin NIF en universidades. O sea, fue un tema que tuvimos que investigar. O sea, yo recuerdo como experiencia, la primera vez que me tocó hacer estados financieros con base en NIF, yo me tuve que meter a internet y ver cómo se hacía un estado financiero, cómo se hacía un flujo, cómo se hacía un estado de cambios, porque realmente nunca me había capacitado con ese tema, y en la universidad me dijeron,
este es el volumen de la NIF, algún día se aplicarán en Costa Rica y se los tienen que aprender, pero a mí en la universidad me enseñaron estado de resultados y estado de situación, y el balance de comprobación no lo vendían como un estado financiero, que realmente no es un estado financiero, menos las notas a los estados. Entonces hay muchas generaciones, incluyéndome, que no nos prepararon con NIF. Entonces se da este error que viene el contador público para emitir su dictamen, ya que el contador privado no sabe hacer estados financieros de NIF, se las hacía. Lamentablemente este error se dio por muchos años, ya a nivel de NIAS ya está siendo más fuerte lo que es control de calidad del Colegio de Contadores Públicos, y le dicen, no señor contador privado, usted me tiene que entregar los estados financieros con base en NIF y con las notas a los estados, no unas notas de 2 hojitas, no, tal cual lo solicita el formato de NIF a nivel de notas. Entonces yo sé que son temas muy delicados, usted ha hablado ahorita del CECAP. Para yo prepararme en lo que fue el flujo efectivo, yo me fui al CECAP y me preparé para poder yo emitir un estado de flujos de efectivo, y realmente me gustó mucho el tema, que ahora es muy fuerte a nivel de flujos de efectivo, pero me tuve que preparar, tuve que estudiar. Mucha gente puede decir, pero el CECAP cobra por todos los cursos. Si podemos hacer un comparativo a nivel de precios de mercado, en el Colegio de Contadores Privados realmente los cursos el costo está por debajo de la tabla a nivel de mercado. Y aún así se dan charlas gratuitas, que se ha tocado varias veces este tema de los estados financieros con base en NIF. Entonces ya es decisión de cada contador en su desarrollo de mercado, que debe entender que la responsabilidad de él no es solo registrar la contabilidad, sino es prepararla con la base de la normativa actual contable. Y ya, como dicen, el contador público ya no le va a estar como diciendo, metiéndole la manita para ayudarlo, no, le dice, vaya, usted le toca y usted me tiene que entregar los estados financieros, a un punto que la misma auditoría dice, no los puedo ni imprimir yo, usted los tiene que imprimir en su computadora, porque antes se mandaban los archivos y el contador público los emitía y ya, ahora todo debe estar en las empresas, y realmente tienen razón, el contador privado es el responsable de la emisión de los estados financieros. Bueno, partamos de la afirmación de que el contador privado es el responsable de emitir estados financieros base NIF. Aquí nos está diciendo Rosibel López, bueno, saludos. También nos está indicando que hay algunos sistemas que sí avanzan en el propósito de los estados financieros de acuerdo a las normas, pero siempre queda queda un espacio, digamos, yo soy de la idea y el criterio, y lo mantengo, que el flujo de efectivo no es un estado que va a salir todavía de un sistema contable, porque el flujo de efectivo necesita análisis. Si yo lo hago de manera cuadrada o de manera neteo, puede ser que un sistema contable me lo emita, pero a nivel de análisis sí faltan muchos argumentos dentro de las entidades para yo poderlo emitir desde un sistema contable. El estado de cambios de patrimonio considero que sí, el estado de resultados integral también, el estado de situación, pero las notas, visualicemos las notas son más escritura que números. Es donde me explica cada una de las cuentas contables, las políticas de la empresa, la situación actual, qué normas rige esa empresa, qué contingencias tiene. Es decir, que no es algo que yo doy un clip y salieron todas las notas de los estados financieros emitidas. Entonces tengo que prepararlas para yo poderlas presentar en un estado. Partiendo entonces de que el contador privado sigue siendo el responsable, ¿cómo podemos o cómo puede el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica o cómo puede el contador privado mejorar su conocimiento para la aplicación de estos estados financieros, siendo que usted comenta que hay algunos que ya, entre comillas, son más sencillos, pero hay otros de mayor análisis y otro pues que queda totalmente fuera de los sistemas que son las notas? Exacto, digamos, lo que son las notas a los estados financieros, ¿quién más conoce la empresa a nivel financiero si no es el contador privado? Que es el que ejecuta, que está de la mano con el gerente financiero, que está de la mano con el gerente general y sabe realmente lo que está sucediendo en la empresa. ¿Qué sucede a veces? Que hacemos tal vez los estados financieros porque me los piden en un banco. Entonces yo corro a hacer los estados financieros con base en NIF porque es un
una obligación que me están diciendo las entidades financieras, o como decía un compañero ahora, esos estados financieros intermedios que emitimos para los estados, para los bancos cuando hay préstamos. Corremos, realmente yo fui una que me tuve que comer las normas, como se dice, por los bancos, porque me pedían los estados financieros cada 3 meses, entonces yo tenía que aprender a nivel de normas. Entonces yo considero que todos los EPIs, eso es lo que debemos de hacer. O sea, no, si queremos ser competitivos en el mercado, tenemos que prepararnos y estudiar a nivel de NIF, que no tenemos tiempo para venir al CECAP. Hay videos muy buenos en YouTube. Yo estaba observando uno de un muchacho muy joven y realmente llama la atención ver el video donde dice, usted contador privado, usted sabe hacer un estado financiero con base en NIF, así empieza el video. Y él, igualmente capta la atención y él sigue, yo soy contador privado y soy profesor tal. Y empieza a hacer el desarrollo de los estados financieros paso a paso. Entonces, si no tengo tiempo para venir al CECAP, se están dando charlas a nivel virtual también. O yo me puedo meter en un tutorial, leerme los libros. Ahora ha preguntado muchacho, ¿cómo me puedo yo capacitar? Ahora, todos los libros de contabilidad desde Guajardo están con la NIF. Y los formatos que vienen ahí son estados financieros con base en NIF. Entonces, yo siento que tal vez los que salimos de los 90 licenciados, yo digo, nos tocó rudo, porque nos tocó aprender tecnología y aprender normativa a nivel de NIF. Pero ya los que están saliendo en estas épocas ya es falta de meterse y leer, realmente de leer y aplicar. Una pregunta que nos hacen, bueno, ¿cuál es el aporte de los estados financieros base NIF? ¿Aporte en qué sentido? El aporte a una empresa, el aporte, el enriquecimiento contable, más es la pregunta. ¿Qué mide el estado de situación financiera? Mide la estabilidad económica que tiene una empresa a nivel de liquidez. La base NIF mínimo pide 2 periodos comparativos. Entonces, si estamos revisando ahora el mes de mayo, voy a tener como base mi último periodo fiscal cerrado. Hay empresas que meten hasta 3 años. ¿Para qué? Para medir la evaluación del uso del efectivo desde el punto de vista de situación financiera. ¿Cómo presentábamos antes los estados financieros? El estado de situación era solamente el mes de mayo. No teníamos esa comparación de lo que ha venido sucediendo en el periodo a la fecha. No se ha visto si se vendieron activos, no se vendieron activos, si se dieron de baja los activos, cómo se movió el inventario, porque teníamos un saldo a la fecha. Eso dice el estado de situación, son saldos a la fecha. Entonces no tengo un análisis más allá de la información. Entonces, ¿qué traen las NIF? Un verdadero análisis financiero de lo que está ocurriendo desde mi último cierre fiscal a la fecha. ¿Para qué? Para tomar decisiones y decidir si esta empresa tengo que inyectarle capital, si esta empresa tengo que invertir porque tengo mucho efectivo en caja y bancos, necesito invertirlo en certificados, o tengo que comprar inventario, tengo inventario obsoleto. O sea, eso para la toma realmente de decisiones, el estado de situación financiera. Y el estado de resultados igual. ¿Qué me permite medir? Ingresos a mi fecha, ingresos al cierre. Entonces puedo proyectarme, estoy mal, no voy a cerrar igual que el año pasado. Entonces me da más información para toma de decisiones. Y el flujo efectivo, que para mí es la mejor herramienta que existe, porque me ayuda a medir mi flujo efectivo operativo. O sea, ¿qué ha sucedido en mi empresa desde el último cierre a la fecha? ¿En qué he utilizado mi efectivo? En la parte de operación, en la parte de inversión, financiamiento, o realmente me he estado inyectando con capital de terceros o con capital de los socios, o mi empresa realmente no está funcionando operacionalmente, sino está viviendo de inyecciones de capital de los socios. Entonces, el flujo efectivo es una herramienta excelente para trabajar con los accionistas o con los gerentes que tal vez no les gusta mucho la contabilidad, y es una manera fácil de explicar la situación financiera a nivel de efectivo. ¿Y qué había antes en la contabilidad a nivel de principios contables? Solo teníamos el estado de resultados y el estado de situación. Ahora con la NIF ya tenemos todo un máster de informes financieros donde yo puedo darle la información a cualquiera, a un tercero, a un accionista, a los dueños de la empresa. En Europa es un país, es un continente donde ellos
en donde ellos manejan las finanzas, y entre más notas tengan los estados financieros, que tengan 100 hojas los estados financieros, 200 hojas, para ellos es mejor. O sea, los grupos tipo Improsa, Promérica, a nivel, cuando ellos presentan ya sus estados financieros consolidados, para ellos es un orgullo presentar más de 200 páginas a nivel de notas. ¿Por qué razón? Porque son transparentes, reflejan realmente la situación de la empresa a nivel accionario, obviamente cotizan en bolsa y todo lo demás, pero si Costa Rica igual lo aplicara a nivel de pymes, tiene la misma estructura financiera. O sea, aunque sean NISFUL, NISPYME, siempre van a tener la estructura, que es la que nos da información a cualquiera que coja sus estados financieros. Bien, como hemos mencionado, para los que son contadores privados o contadores públicos, el contenido de la información de los estados financieros base NIF es manejable. Sin embargo, para el público en general, porque hay personas que no son contadores, que son amigos nuestros de Experiencia Contable, queremos darles un pequeño resumen de cuáles son los estados financieros que componen el paquete de base NIF. ¿Cuáles son? El balance, estado de situación, el estado de resultados, tenemos el estado de flujo de efectivo, Estado de cambios tenemos el estado de cambio patrimonial y notas. Ahora, y tenemos las notas. Entonces, ¿a qué conlleva eso? A que el contador privado tenga más conocimiento, pero también tenga más trabajo para realizar dentro de una empresa, si trabaja dentro de una planilla como contador de empresa, pero también a nivel de servicios de profesional independiente, también aplican los estados financieros base NIF. Sí, cualquier institución que esté generando ahorita contabilidad va a estar a nivel de una normativa financiera. O sea, instituciones del gobierno están ahorita con las NIC-CCP, les ha costado, creo que para el 2020 es que tienen ya límite para incorporarlas. Entonces, uno de los puntos que más débil ve en el sector público es las notas a los estados financieros. O sea, porque no saben qué revelar ni cómo revelarlo, qué debe de llevar esas notas. Las NIS pymes, Costa Rica empezó con las NIS full, que realmente en nuestro país son pymes, todas las empresas en un 99% podemos decir que somos pymes, pero empezamos con las full. Yo como profesora, yo prefiero enseñar NIS full, porque las pymes son como menos cantidad de hojas, diría yo, y menos la dificultad para implementarlas dentro de la empresa. Pero realmente el que implementa NISFUL tiene la empresa preparada a nivel de normativa. En cambio, si la tienen NIS pymes, sí hay ciertos sesgos que permiten las pymes que tal vez las NISFUL no permite. Pero realmente siempre van a ser los famosos 5 juegos: el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios, flujos y las notas. Y yo siento que donde estamos más flojos en la mayoría de estados financieros que hemos visto de contadores privados es en las notas a los estados financieros. O sea, ¿por qué lo digo? Porque a nivel de la universidad yo le dejo tareas a mis estudiantes de buscar estados financieros de empresas que están establecidas y que las lleva un contador privado. Y ellos han llevado estados financieros, supuestamente base NIF, que las notas son 4 hojas. Son 3 hojas. ¿Qué es lo que viene? Nada más como la parte inicial de lo que es la empresa, un resumencito del efectivo y como dicen, como por relleno, ¿verdad? Entonces me dice, profesora, pero eso es todo lo que me dio el contador. Entonces ya la idea es que ellos tengan el expertise como contadores privados para que sepan cómo realmente se hace un estado financiero. Entonces, obviamente, si este contador privado le entrega esta información al contador público, ahí sí viene toda la recomendación en la carta de gerencia para que cambie toda la estructura y el contenido, especialmente en las notas. Hay una pregunta. ¿Es obligatorio los estados financieros base NIF en Costa Rica? Sí. Hay un artículo que me lo dio, por cierto, ahora Mario, que no lo veo conectado, donde habla en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, creo que es el 123, donde, vamos a ver, aquí está,
Vamos a ver, es el 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde indica que los estados financieros tienen que estar con las normas internacionales de información financieras, así como lo adoptó el Colegio de Contadores Públicos. Ese es un artículo del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el artículo 128. Entonces, ¿existe un sustento legal para sostener que el empresario, el emprendedor en general, el profesional independiente, sus estados financieros? Ahora, la pregunta va también, ¿deben ser mensuales o puedo hacer base NIF el de cierre fiscal? Para mi concepto, a nivel de políticas de contabilidad, una de las que viene es cuál es su periodo contable, no fiscal. ¿Cuál es su periodo contable? Si su periodo contable es mensual, sus estados financieros deben ser mensuales con todo lo que dice la normativa de NIF. Si su periodo contable es trimestral, debe presentarlo con todo lo que dice la base NIF trimestral. Entonces va a basarse en el periodo contable que tiene la entidad. O sea, si la entidad tiene un periodo contable anual, entonces base NIF. ¿Qué dice la norma? Mínimo una vez al año con base NIF. O sea, quiere decir que no puede pasar un periodo fiscal sin que yo presente todos los atestados con normativa. Pero si su empresa, usted presenta un estado financiero mensual a la gerencia financiera, va con base normas. ¿En qué ayuda a la empresa tener estados financieros base NIF? En lo que dije anteriormente, en que vas a tener más información para toma de decisiones y que es fácil de leer un estado financiero con base en normas, especialmente por las notas. Las notas realmente es como dicen, cuando uno se hace como persona un examen completo de sangre. O sea, todo, ahí se va a ver todo lo que tiene esa empresa, si está enferma, no está enferma, si tiene contingencias, no tiene contingencias, porque las normas los va a revelar. Eso, la pregunta va porque entonces vemos que los estados financieros en base NIF que el contador privado debe hacer, va a enriquecer su servicio, va a dar un plus, pero a la vez va a tener oportunidad de no solamente mejorar su servicio, sino que tener un costo mayor o un beneficio económico, el contador privado que presenta estados financieros va a tener, siendo que va a aportar mayor conocimiento, mayor experiencia y una mejor lectura financiera de la empresa al que él está brindando el servicio contable, sea como trabajador independiente o profesional independiente o dentro de la planilla de la empresa. Eso también nos lleva al otro lado, es decir, al empresario, al emprendedor, a la persona que está recibiendo el servicio contable, darse cuenta que esto va a ayudarle, pero que también debe comprender que tiene que pagar más por estos servicios. Exactamente, O sea, digamos, en el artículo 253 del Código de Comercio, que nos estaba ayudando Kevin y Don Eddie, del grupito de consultas profesionales, que les agradezco mucho los aportes que me dieron al principio, ellos hablaban sobre que el Código de Comercio dice que debe de llevar la contabilidad un contador autorizado, o puede ser el mismo comerciante que lleve la contabilidad. Desde ahí nos están dando la obligación al contador privado, que es el responsable de los estados financieros, que es el que ejecuta. También nos decían que igual un contador público los debe hacer siempre y cuando esté jugando, digamos, o haciendo el papel de contador privado. O sea, yo puedo ser contadora privada y contador pública, pero si estoy ejecutando estados financieros o haciendo estados financieros, estoy con mi carnet de contador privado. No puedo firmar como contador público. O sea, no, la ley no me dice, usted como contadora pública no debe hacer estados financieros. Sí puedo hacer siempre y cuando esté incorporada como contadora privada. Obviamente no me puedo auditar, pero sí puedo hacer estados financieros. Bueno, el título de público no es lo que le autoriza a hacer estados financieros, porque también puede ser un
más allá, no sé, un máster, un doctor, lo que sea. Lo que le autoriza a hacer estados financieros, de acuerdo a nuestra ley, a la ley vigente, es que es un CPI. Eso es que es un CPI, un contador privado incorporado, que es el único autorizado en Costa Rica para realizar la contabilidad y emitir estados financieros, incluso emitir estados financieros base NIF, como estamos hablando en este programa. Ahora, a lo que iba anteriormente, es decir, el contador privado que tiene la capacidad, que se ha actualizado en las normas internacionales de información financiera, también puede tener la posibilidad de obtener mejores salarios, obtener mejores beneficios respecto a los servicios profesionales independientes que brinda a sus clientes. Pero también los clientes o los dueños de la contabilidad deben comprender de que el contador privado es un profesional preparado, capacitado, actualizado, y que se le debe pagar sus honorarios porque es un profesional que tiene alta valía para la empresa al que él está dando el servicio. Claro, digamos, lo que dice la ley 1269 en su título cuarto, parte cuarta, capítulo único, artículo 39, dice: toda contabilidad legalmente obligatoria deberá ser atendida por contadores autorizados por la Junta Directiva de conformidad con las disposiciones de la ley orgánica y este reglamento. En resumen, tiene que ser un contador privado incorporado, con todas las de la ley, con todos los honores por medio de la junta directiva. No puede ser alguien que sea contador público, pero que no esté incorporado. O sea, la responsabilidad es del contador privado. Y también la responsabilidad es de darse a respetar en el mercado, desde como un contador de planta en una empresa, como un contador de afuera. Yo creo que se nos tiene que quitar la mentalidad, como decirle al cliente: ¿quiere estados financieros con principios o quiere estados financieros con NIF? Eso se nos tiene que quitar de la mente, porque eso es legal. O sea, los estados financieros lo dice normas y procedimientos tributarios, el código es con NIF. O sea, si viene la administración tributaria, nos va a pedir los estados financieros con base NIF. Si vienen los bancos, nos los van a pedir con base NIF. Si viene la caja, hacernos una auditoría, igual. Un ejemplo que diste al principio era muy interesante sobre los exámenes de sangre. Es decir, uno va al laboratorio y le sacan el tubito de sangre y, bueno, antes de que le saquen, le dicen qué tipo de exámenes, resultados quiere. Bueno, puede ser que uno quiera solo el colesterol, pero eso no es un examen integral para uno. Aquí un amigo estaba hablando sobre este tema, diciendo que los estados financieros base NIF dan más formalidad con el cliente y la NIF da un producto o una contabilidad más formal, y luego agrega que es un producto íntegro. De manera que, usando el ejemplo suyo del examen de sangre, si yo quiero saber solo cómo está mi colesterol y dejarme los triglicéridos y otros efectos de la salud que no puedo visualizar, pago por un examen único. Pero si lo quiero integral, voy a tomarlo todo. Entonces, estados financieros base NIF, como lo menciona el amigo Mario Alberto Rivera, es un producto integral, es uno solo y todo debe ir completo. Y algo que mencionaba sobre quitarnos o quitarse los mismos contadores privados o públicos de eso, de que mira amigo, ¿cómo querés la contabilidad? ¿Solo estados, resultados y balance de situación o querés un producto integral? O sea, hay sí, que es que empezar... no es una opción, ya eso es parte de la ley y es parte de la presentación financiera. O sea, nosotros tenemos que dar el valor al trabajo que realizamos, y realmente no hay nada más bonito, no hay nada más rico para leer que un estado financiero con base en normas. Yo a los estudiantes les digo: si ustedes no entienden las notas de los estados financieros o el estado financiero, es porque está mal hecho. Está mal hecho, porque las notas es como tipo glosario de financiero, digámoslo así, donde yo veo una cuenta contable, un ejemplo que se llame depósitos en garantía,
y yo me vaya a las notas, ahí tengo que tener toda la información de lo que es depósitos en garantía, qué cuentas lo conforman, para qué se realizó esa cuenta, y a nivel de política debe estar, y a nivel de normativa que la rige también. Entonces, si hay alguna cuenta contable que no está explicada en las notas, yo siempre les digo a los muchachos, hay algo que esconden. ¿Por qué no lo reflejó en la nota? ¿Por qué no explicó esa cuenta contable? Porque algo esconden, no quiere que el usuario, ese tercer usuario que vea los estados financieros, no lo determine. Entonces, ahí es donde pescan todos los errores los bancos. ¿Y quién ejecuta esos estados financieros? Es el contador privado. Y a veces ha ido hasta certificado por un contador público y va con errores los estados financieros. Sí, parte de lo que buscan las normas internacionales es la transparencia de la información. Que cualquier persona, cualquier inversionista, cualquier tercero pueda tomar los estados financieros, leerlos, interpretarlos sin mucha ayuda profesional. O sea, aunque no conozca conceptos muy profundamente contables o financieros, puede agarrar las notas y leer por dónde va el asunto. Hay dos cosas que los contadores privados debieran ahondar más. Uno, eliminar del vocabulario la contabilidad anual. Y dos, eso que ya mencionamos antes, o sea, ¿cómo querés el servicio? O sea, solo querés... O solo quiere... hay un punto que nunca he entendido, es cuando le dicen, hágame solo la declaración de ventas. O la declaración de renta, que o es la peor. Declaración de renta, y te necesito contabilidad y hacer estados financieros para hacer la renta. O sea, no se puede enviar una declaración de impuestos sobre la renta si no existe un estado financiero. Entonces... ahí es donde vemos que los contadores privados realmente nos tenemos que poner la mano dura y entender que somos los responsables de la información financiera, de tanto la forma como el fondo, y que no nos enojemos si el contador público nos pide los estados financieros con todo lo que dice la normativa. Porque yo sí conozco compañeros contadores que dicen, es que ya los contadores públicos no quieren trabajar, porque ahora me pusieron a mí a hacer las notas a los estados financieros. Ahora soy yo el que digito. Pero es por la costumbre que se venía dando hace varios años. Y como me lo dijo una vez, hace muchos años, un senior de Deloitte me decía, pero Ivette, dice, es responsabilidad de ustedes. Dice, sí, mejor callada. ¿Por qué? Porque ya tenía años de que la misma firma me montaba las notas. Y no era responsabilidad de ellos. Era responsabilidad mía como contadora privada en ese momento, en esa empresa. Pero el problema fue que el contador público alcahueteó, digámoslo así, esta parte, pero también todo eso se resume en que la capacitación de NIF y todo empezó en el Colegio de Contadores Públicos, que ahí es donde está, como dicen, el meollo del asunto, porque realmente la capacitación de NIF en su origen debió haber sido en el Colegio de Contadores Privados, porque somos los que ejecutamos la información financiera. Entonces, desde el principio la asesoría de cómo se implementó la NIF es lo que ha generado estos problemas ahora contables. Bueno, como experiencia contable, amigos, queremos saludar a Kevin Chavarría y Jairo Tejada, que están conectados, a Manu, a Siria Morales, saludos, a Hugo Salazar, Andrés Suárez, saludos, a Jorge Montoya, a Rosibel López, saludos, de experiencia contable, a Manuel Amador Guzmán, Luis Gómez, Ever Gutiérrez. También están con nosotros Luis Gómez, Miriam Jiménez, Evelyn Navarro, saludos a Evelyn, a Ragalle García, Yajaira Lobo, Adrián Barahona, a Roxana Chacón, saludos, a Mario Alberto Rivera, a Steven Alpizar, saludos, a Sonia Morales, a Loli García, hola Loli, ¿cómo está? Punta Arenas, a Jonathan Alvarado, a Evelyn y Jenny Alpizar. Recordemos que la contabilidad solo puede ser realizada por CPIs. Entonces, para contestar algunas consultas, el CPI es Contador Privado Incorporado. Eso quiere decir que está adscrito al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. No importa los títulos que tenga o que no tenga, debe ser una persona adscrita al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica,
lógicamente con los títulos que le respalden esa asociación o esa colegiatura. Puede ser doctor en finanzas, pero si no es incorporado al Colegio de Contadores Privados, no puede emitir estados financieros, sí, no puede firmar. Sí, y recordemos también que el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica tiene un sector que se llama Fiscalía, que vela por el ejercicio correcto de la profesión contable, pero este también es un tema que en cierta forma debiera ser de toda la Junta Directiva en pleno, pero parte también de la Fiscalía, que los contadores privados o los CPIs tengan el conocimiento suficiente de las normas internacionales de información financiera para aplicarlos en las contabilidades, porque ya usted leyó, existe una base legal donde dice que deben llevarse en base a las normas. De hecho, instituciones del Estado o instituciones financieras, cuando solicitan estados financieros, lo solicitan en base en NIF. Exacto, digamos, hay un punto que nos estaba comentando Mario Rivera, dice que si la del colegio fiscalizaba que los estados financieros estuvieran con base en NIF. Ante la fiscalía, obviamente, si un contribuyente o un cliente de los contadores no está contento, digámoslo así, o que esté incumpliendo con algún artículo de lo que ellos, digamos, convenieron juntos a nivel de cliente contador privado, ahí es donde nos ha llegado a nivel de fiscalía todos sus temas. Digamos que si la administración tributaria les está pidiendo estados financieros y los presentan con principio y los devuelve la administración tributaria, pero usted me dijo que me iba a presentar los estados financieros, aquí es donde cabe lo importante de ahora, el famoso contrato de servicios profesionales cliente contador privado. Ahí es donde yo tengo que determinar realmente qué le estoy dando a mi cliente, pero vamos al principio otra vez, se nos tiene que quitar esa maña al contador privado, decirle cómo quiere la contabilidad. Y también se debe quitar el temor al contador privado incorporado de cobrar. Exactamente, porque, de cobrar. Muchos clientes son bandidos, llegan y te parquean un BMW al frente de tu casa, al frente de tu oficina, o cosas como esas, y cuando vos le vas a cobrar por el servicio, que yo considero que los contadores privados cobran poco, le pegan el grito al cielo y empiezan a ver cómo van rebajando para ver si le alcanza para la gasolina. Pero ¿sabe cómo? Yo considero que el contador tiene privado que va a valer su trabajo realmente y va a cobrar cuando se tiene que certificar. ¿Cuánto vale una certificación de NIF? Eso vale plata, certificarse en NIF para poder darle un servicio integral a los clientes. Yo puedo llevar charlas gratuitas, sabemos que son 12 horas de charlas gratuitas, tanto el público como el privado en su momento las dan, pero es una pincelada. Si no me certifico en NIF, cómase los videos de YouTube, cómase todo lo que hay en internet y prepárese de manera individual, o si no, hay que invertir en la educación como contadores privados y certificarnos en NIF. Sí, la proactividad. Y entonces en el momento que usted invierte, ¿qué va a decir? Yo pagué por ese estudio, yo pagué por mi universidad, así que me la tienen que reintegrar y empiezo a aprender a cobrar. Entonces, ese es otro punto cuando yo realmente me valoro. Hay dos elementos privado. aquí. Uno, el profesional, CPI, que debe actualizarse, que debe conocer sus funciones. Esa es una cosa. Brindar un servicio de excelencia, de atención a su cliente, pero también ahí está el otro, o sea, educar a su cliente, para que comprenda que por qué este servicio tiene este valor. Enseñarle los artículos de la ley, enseñar el artículo de normas y procedimientos tributarios, decirle, vea señor, los estados financieros deben salir con normas internacionales de información financiera. Aquí lo dice la ley. Y como decía aquel ejemplo, que sale por todos lados, dice, ¿por qué me estás cobrando tanto si solo socaste un tornillo? Entonces, no es que te estoy cobrando por socar el tornillo, es por saber qué tornillo tengo que socar. De manera que hay que, desde la plataforma de el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, desde todas las plataformas posibles, incluso desde esta plataforma de experiencia contable, motivar a los contadores a que cobren mejor sus servicios, se capaciten más, pero también informar al contribuyente, informar al cliente que por qué no debe presentar, venga, dame solo la renta. O sea, ¿qué es eso?
eso es erróneo para que un contador privado lo acepte, pero en la mecánica país eso se da mucho. Entonces muchas personas llegan a final de año, a final de periodo fiscal, y decir, le vengo para que me presente la renta. Nada más. Entonces aquí debe haber un cambio cultural dentro del mismo contador como dentro del mismo empresariado, en el sentido de que, uno, la contabilidad debiera ser mensual sin ninguna discusión. Se debe pagar por un servicio de acuerdo a ciertos pluses que incluso el contador puede darme, porque no es lo mismo un contador que hoy está metido en el colegio, se está escribiendo al colegio por primera vez, a uno que tenga 20 años y que sea capacitado, que tiene la experiencia y la expertise y todo eso. Es que si yo me pongo a medir también lo que está haciendo el Colegio de Contadores Públicos o lo que ha venido haciendo durante todos estos años, cuando nosotros emitimos dictámenes de una auditoría, ¿acaso yo le digo al cliente cómo quiere el dictamen? ¿Lo quiere a la mitad? ¿Lo quiere con un poquito? ¿Lo quiere completo el dictamen? O sea, hay una norma específica a nivel de NIAS cómo se debe presentar un dictamen. ¿Qué pasa? Que el contador privado hemos dejado muchas brechas abiertas de cómo presentar la información financiera o una certificación de ingresos. ¿Quiere que le ponga los 2 primeros párrafos o el último se lo quito? No. A nivel del Colegio de Contadores Públicos yo considero, y no es tanto el colegio, la profesión de contador público, se ha establecido parámetros, o es todo o cumplimos la ley completa o no se cumple. Entonces, en un dictamen o se le da opinión limpia o con salvedad, opinión negativa, pero se da una opinión. Entonces, si somos contadores privados, tenemos que emitir estados financieros con base en NIF. O le decimos, ¿quieres solo el balance de comprobación firmado? ¿Quieres solo el estado de resultados firmado? No, es un juego que dice la NIC 1 y va con todo completo. El problema somos nosotros, contadores privados. Tenemos que levantar nuestra profesión y tenemos que saber cobrar y saber que somos responsables de los estados financieros y no enojarnos si nos lo piden en base NIF. Bueno, sobre el tema del contrato y escuchándonos aquí, la discusión que tenemos a través de nuestros amigos en el WhatsApp, nos damos cuenta que es un tema que trae más de fondo. O sea, los estados financieros, el servicio del contador privado va más allá de emitir estos 2 estados de situación, estados de resultados y presentar la renta. Eso no es un servicio integral, eso es como ya usamos el ejemplo del laboratorio y la sangre. Entonces, ¿cómo hacer para que no solamente el contador, sino para que el cliente comprenda que eso es lo que yo necesito? Si yo voy a donde un abogado y el abogado me dice, esto es lo que usted ocupa, tranquilo, hágalo. ¿Cuánto es? No le discuto al abogado, pero el contador, todo el mundo le discute. Y todo el mundo pide hasta descuento. Los ejecutivos de los bancos le discuten. Sí, hasta los mismos dicen que los estados financieros están mal hechos. Hasta tienen, o sea, ¿qué se diría? Esa falta de respeto hacia el contador privado y diciéndole, no, es que este estado financiero está mal. Especialmente con los estados que no entienden ellos. Entonces, es darnos realmente nuestro valor y yéndonos desde el punto de vista de los famosos exámenes de sangre. Si yo siempre me hago solo un examen de sangre para medirme, un ejemplo, el colesterol o lo que sea, y no me hago exámenes más allá, la persona puede tener cáncer y no se da cuenta hasta que ya se está muriendo. Lo mismo pasa con las empresas y los negocios. Si solo me pide la renta para presentarla, en el momento que esté en un momento de crisis financiera, que ya está a punto de quebrar, no se van a dar cuenta. ¿Y quién va a ser el culpable? Como siempre, el contador, porque no me dijo que estaba mal económicamente, pero no pidió la información financiera donde se puede medir realmente si tiene problemas de liquidez o no. Bueno, recuerden los contadores de que siempre va a terminar siendo culpabilizado el contador porque nunca me dijo esto, me dijo aquello, aunque lo haya repetido 1000 veces. Cuando al contribuyente le llegan multas, sanciones, llamadas de atención del Ministerio de Hacienda o de otras formas, al final el contador termina siendo el culpable en algunos casos. Sin embargo, es tiempo, por eso está Experiencia Contable para brindar este tipo de información, compartir esta tertulia con nuestros amigos de Experiencia Contable. Y queda mucho por decir todavía.
lastimosamente tenemos que irnos por razón de tiempo, de manera que unas últimas palabras, licenciada, para nuestros amigos. Antes de eso, hay una amiga aquí, Heidi Torres, que dice saluditos. Tan linda ella. Saludos a todos realmente los que nos han estado apoyando durante estos 3 años. Realmente sin ustedes Experiencia Contable no estaría todavía al aire. Yo lo que quiero cerrar es que compañeros contadores privados somos los responsables de los estados financieros. No nos enojemos si el auditor nos pide hacer las notas tal cual debe de ser a nivel de NIF. Si nos pide el estado de situación tal cual debe ser, estado de resultado integral, el estado de cambios, el flujo efectivo. Sé que es difícil de hacerlo en ocasiones, pero es nuestra responsabilidad como contadores privados. El contador público audita los estados financieros, certifica, valida. Así que es nuestra responsabilidad. También es nuestra responsabilidad decirles a nuestros clientes, ya los estados financieros por ley se tienen que emitir con base en NIF. Muchas gracias, amigos, por estar conectados con Experiencia Contable. Este programa compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Ivette Barbosa y Etelín Núñez, le agradecemos que esté con nosotros. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.